Buenos días, chicos, ¿cómo están? Si se me escucha, por favor. No se olviden de prender sus audios. Perdón, no sus audios, sino sus cámaras, por favor. Ya paso a tomar asistencia mientras van entrando. Prenden sus cámaras, por favor. Esta bendición, esta bendición. Mini vitamina. Então, dice, ay, no, 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 no. Ok, chicos, buenos días con todos. No se olviden de prender Fiorella, García, su cámara, por favor. Y que se les vea la cara, Carvajal, no se le ve la cara, se le ve la cabeza. Orellana se le ve la ceja, que se enfoque bien su cara. Sí, por favor, que se le vea ahí en la cara. Si ustedes ven en mi cámara, se me ve normalmente mi cara. No estoy así, que se me ve el cuerpo o que se me ve así, nada más, por favor. ¿Sí? ¿Entendieron? Que se les vea la cara para poder yo ver quiénes son los que están conectados. Los bordes, así mismo, bájale un poquito más la cámara, la Rea baja un poco más la cámara, Carvajal baja un poco más la cámara, Sebastián también, García no la veo conectada, María José también su cámara, ok, para poderlos observar bien. Carvajal, por favor, es la segunda vez que le estoy advirtiendo. La próxima la saco, ok, Sí, ya voy, estoy arreglando eso. ok, ok. A ver, chicos, no sé si por aquí, creo que en el grupo de WhatsApp, no sé si se habrán borrado los grupos. No sé por qué se está borrando. Yo no lo he borrado. Estoy revisando. No sé si ustedes puedan mandar nuevamente los jefes de grupo, los nombres de los integrantes y los nombres de los jefes. Por favor, envíenlo ahorita porque voy a hacer el sorteo de los grupos, que la próxima semana arrancamos con exposiciones.
¿Entendido? Por favor, rápido, antes de comenzar a explicar la clase. Antes de compartir, por favor. Rapidito, por favor. Entonces, voy a tratar de compartir, ¿sí? Y vamos a hacer la siguiente actividad para el asunto de los grupos. A ver, aquí es Castillo. Y vamos a hacer por sorteo. Castillo es un jefe de grupo, ¿no? ¿Quién más, por favor? Y después, este, Silva. Silva. ¿Quién es la presidenta del curso? Ya, doctor. Ya, María José, me envías por WhatsApp nuevamente, no sé por qué se está borrando los mensajes. Los pones con el número de grupo y todos los integrantes que están en el grupo WhatsApp. Carvajal. Ya. Carvajal y Ponce. Nadie más. Entonces, a ver, chicos, de aquí Es Merchan. Mi segundo apellido ¿cómo? es Merchan, doctor. Chan, perdón. Ya, ya. Chan, no hay problema. Ok, entonces procedemos al sorteo de los grupos de esta manera. Ok, el primero que sale es el primer grupo, Silva. Ok, Silva va a hacer la primera exposición en este momento. Espérenme un momento que me está entrando una llamada. Un ratito. Ok, procedemos nuevamente a los que faltan. Ok, procedemos al segundo grupo. El Chan es el segundo grupo. Ok, vamos, tercer y cuarto grupo. Carvajal, tercer grupo y cuarto grupo Castilla. Entonces, de esa manera ustedes se van a distribuir el asunto del trabajo. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre el momento del sorteo de los grupos? Ok, Doctor, yo tengo una consulta acerca de dígame. el día de la entrega del archivo. ¿Ya? Es creo que el miércoles. Y Sí. nos había indicado que era hasta el 26 Sí, para el el archivo. problema, recuerden que el problema es que tenemos muy pocos días y aquí nosotros entramos otro feriado, entonces se nos alarga la situación del asunto de las exposiciones. Entonces, yo quiero que por lo menos estas últimas semanas ya de octubre, ustedes por lo menos tengan una nota de exposiciones. Por eso es que adelanté el proceso de entrega. Es decir, comenzamos a tener exposiciones el día... ¿Qué día les puse? El 22.
Ya, entonces, por ejemplo, clases con ustedes tengo el día miércoles, el martes, creo. ¿No? Sí, doctor. Ya, El martes. entonces, por ejemplo, el viernes que les tocaría, ya les tocaría exponer dos grupos. Por eso tienen todavía esta semana y el resto de esta semana para hacer las exposiciones. O sea, entregar las exposiciones el día miércoles. ¿Entendido? Entonces, Y el viernes 24 arrancamos exposición. ¿Ya? Por eso, ¿exponen los dos primeros grupos o solo uno? los dos primeros grupos. ¿Ya? Y nos tocaría la próxima semana de eso, el día martes, el 28 los otros dos grupos. Depende, esto depende la agilidad que ustedes tengan de exponer y hacerse entender lo que les di en temas y salimos rápido, por eso les digo. Y ahí nos dedicamos a la teoría y por ahí vamos a hacer algunas prácticas también para ganar tiempo en el asunto de la materia. ¿Estamos claros? Me indican, por favor. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Estamos bien o dejamos un día antes de la exposición? Ustedes son los que deciden. Es decir, le dejo abierta la tarea hasta el día jueves y el viernes arrancamos exposición. Sí, Sí, doctor, Doc, por por favor. favor. Ahora sí hablan todos, pero cuando les pregunto, ¿quieren opinar en clase? No quieren, no opinan nada. Ya, ya voy un ratito. Ok. No se olviden de los que no hayan entregado la tarea de trabajo autónomo no calificable. Perdón. Si no la han entregado, envíanla por mi correo institucional para yo poder, recibir esa tarea, ¿sí? Y nos quedaremos ya con esa tarea para no sé si puede ser el próximo martes, este martes que viene, reviso este fin de semana los artículos y este martes puedo tomar una prueba, ¿sí? Entonces, ahí vemos cómo hacemos, nos damos tiempo y yo igual yo les aviso con tiempo, ¿sí? Mm, Y esto es el 24. ¿Entendido? ¿Estamos claros ahí? No hay ningún problema, no hay ningún cambio, yo ya no vuelvo a hacer cambios, ¿sí? Estamos claros que dejamos este día y comenzamos los días bien. ¿Entendido? Ok, entonces, claro y conciso como el agua, explicamos nuestra clase. Ok, a ver, vamos a dar una breve introducción sobre lo que es la cardiología. Incluso el primer grupo va a hablar algo de esto, pero quiero que me actualicen información porque yo lo he actualizado y he tratado de hacer lo más complejo de esto. Pues no. Entonces, vamos a hablar sobre la introducción a la cardiología. ¿Ok? Este tema muy bonito de lo que ustedes van a entender o hablar en la próxima clase que les toque exponer. ¿Sí? Se complementa que es una exploración completa de la ciencia que estudia de la caries dental y su impacto fundamental en la práctica odontológica moderna. Muchos odontólogos, al ver, por ejemplo, lesiones mínimamente de caries, piensan que es querer abrir una estructura como el esmalte o la dentina y nunca ver desde el factor de ser mínimamente invasivo. ¿Qué significa ser mínimamente invasivo? ¿Qué es lo que ustedes van a realizar en ciertas actividades ahora en cardiología? Van a hacer por ahí una profilaxis, un sellado de fosas y ricinas, fluorización, si nos alcanza el tiempo, van a hacer técnicas de fluorización, incluso se pueden hacer entre ustedes mismos. Y por ahí les voy a hacer una práctica de colocación de anestésico. Entre ustedes mismos se van a colocar. Entonces vamos a hacer esa práctica para que ustedes puedan aprender. Entonces ustedes ya van avanzados por ahí cuando ya les toque hacer clínica o algo en respecto a lo que se trata cardiología. Y también les voy a hacer
pedir un dientecito normal, puede ser un molar, un premolar, y les voy a enseñar encima de ese dientecito a colocar un sellante, ¿sí? Vamos a enseñarles esas cositas que deberían aprender en esta materia. Pues no, algo muy importante. Entonces, vamos a tener algunas definiciones sobre lo que es cariología. Es una rama especializada de la odontología que se dedica al estudio de integrar las caries dentales. Esta disciplina científica abarca todos los mecanismos moleculares que causan desmineralización. Métase eso en la cabeza. Un proceso de caries una lesión de caries es una desmineralización del esmalte e incluso también es una desmineralización de la dentina, porque ¿qué significa esto? La estructura del esmalte tiene minerales, tanto orgánicos e inorgánicos. Entonces, parte de un principio. Siempre los orgánicos son los que van a determinar la fase de destrucción por medio de la caries. Entonces, como tenemos enzimas, proteínas, lípidos, es decir, muchas estructuras que se pueden degradar por la lesión de caries. Recuerden que la lesión de caries se forma de acuerdo a la acidez que hay en el medio ambiente, en el medio ambiente de la boca, ¿no? A mayor ingesta de carbohidratos va a producir mayor ingesta de acidez y lo que va a haber es desmineralización. Entonces, ¿estamos claros en esa parte, chicos? ¿Sí? Lo que va a integrar es una desmineralización de las estructuras que están siendo estudiadas. Esmalte, dentina, cemento. Más cambio la pulpa no, porque no es una estructura conformada, sino más bien es un tejido con nervios, arterias, es decir, es más una parte conjuntiva, ¿ok? Es una ciencia multidisciplinaria, es integradora de conocimientos, como por ejemplo, para saber de cardiología tienes que saber microbiología, bioquímica, cómo responden las estructuras. Histología, es decir, con qué están hechas las estructuras. Epidemiología, que es uno de los factores muy importantes para saber cuáles son los grados estadísticos de una lesión de caries. Y ciencias de las materias que comprenden completamente el proceso de la caries. Incluso hasta morfología, ustedes tienen que saber las estructuras de cómo están conformados un diente, pues no. Y en las zonas donde van a ser más conflictivas que donde se va a alejar la lesión de caries. Su enfoque holístico permite a los profesionales dentales no solo tratar lesiones existentes, sino también implementar protocolos preventivos efectivos. Es decir, lo que nosotros vamos a desarrollar en el transcurso de este semestre. Su enfoque holístico considera no solo aspectos clínicos de la enfermedad. Recuerden que el caries se le da un término como una enfermedad, sino también los factores sociales y económicos que tienen que intervenir mucho y las conductas que influyen en el desarrollo y progresión de la caries. Es decir, ya esto es parte del individuo. Supongamos si un individuo que no se lava nunca su boca, obviamente que va a tener lesiones de caries muy desastrosos que terminan en extracciones o muertes pulpares. Pues no. Entonces, de esa manera ustedes tratan de llevar una parte preventiva sabiendo aconsejar a sus pacientes o a las personas que están en tratamiento. Ah, la cardiología moderna ha evolucionado desde un enfoque puramente restaurativo, ¿sí? Restaurativo hacia un paradigma preventivo, es decir, mayor prevención, va a haber mayor conservación de estas estructuras. Y en este caso de la ontología basada en evidencias, revolucionando así la práctica odontológica contemporánea. Es decir, antes se creía que si tenías un proceso de caries, una lesión de caries, literalmente los odontólogos sacaban dientes. Ahora ya no. Ahora todo es rehabilitación, conservación de las estructuras, tratarlas de ayudarlas. ¿Ok? Y dentro de los fundamentos históricos de la cardiología, hubo muchas evidencias sobre eh, ciertas teorías, ¿sí? En el cual se pregonaban los primeros pioneros, es decir, en el siglo XVIII,
comenzaron a documentar sistemáticamente lesiones cariosas, estableciendo así las bases de la comprensión moderna de la enfermedad. Y el primer persona, y que se dice que es el padre de la odontología, que fue Pierre Fauchard, es considerado el padre de la odontología moderna. Es decir, desde hace casi siglo XVIII, él sigue siendo un, un ícono en el asunto de la odontología. Pero obviamente con el avance de la ciencia ha habido mucho más progreso en la conservación de las estructuras. eh, Describió detalladamente los procesos destructivos del esmalte en ese tiempo. En el siglo XIX hubieron teorías etiológicas que se desarrollaron por las primeras teorías sobre la causa de la caries, es decir, por qué se formaba, incluyendo la teoría química y la quimioparasitaria o parasitaria también. Los investigadores comenzaron a identificar la presencia de microorganismos en las lesiones de caries, sentando las bases para la compresión bacteriana de la enfermedad. Dentro del siglo XX, una revolución científica, aquí ya se pudo identificar cuál es la bacteria principal que me ocasionaba este tipo de lesión. Entonces, por ejemplo, la primera que se comenzó a identificar fue el Streptococcus mutans como el agente causal principal y revolucionó el campo odontológico. Se estableció el modelo multifactorial de la caries y se desarrollaron estrategias preventivas basadas en evidencia científica, incluyendo el uso del flúor. Es decir, por primera vez en el siglo XX comenzaron a colocar topicaciones de flúor como prevención. Y en el siglo XXI, la era molecular, la cardiología más moderna, incorpora técnicas biología molecular, genómica, es decir, con estudios del genoma humano, por qué se produce la lesión de caries. Y proteímica, es decir, cuáles son las proteínas que se encuentran dentro del diente que son más ¿cómo les digo? Son más atacadas por este tipo de lesión, ¿ok? O este tipo de enfermedad. Para comprender los mecanismos íntimos de la enfermedad, se desarrollan terapias personalizadas, enfoques de medicina y de precisión en odontología. Es decir, hubo o se desarrolló en este siglo XXI mucho más prevención que solamente el hecho de abrir cavidad o eliminar una caries con sistemas mecánicos. ¿Entendido? Entonces, por eso es que la prevención corre desde la parte más pequeña, es decir, desde cuando están los niños pequeñitos, ¿sí? Se hace una prevención odontológica en ese factor y es un índice muy fundamental hacer este tipo de prevención en esas situaciones. Importancia fundamental en la odontología debido a esta enfermedad. Tenemos una base científica que proporciona el fundamento teórico y evidencia científica para las decisiones clínicas relacionadas con el diagnóstico. Esto es uno de los principales temas que ustedes tienen que saber. Diagnosticar caries, prevención y tratamiento de ella. ¿Ok? Protocolos de diagnóstico basados en evidencia, estrategias preventivas personalizadas y la selección de materiales restauradores. Es decir, hay una gama diferente con mucha coincidencia para rehabilitar a un diente. ¿Ok? Nosotros no le podemos dar una rehabilitación determinada. Él solamente ya ese diente no me vale, sacarlo. No. Incluso eh, parte de la rehabilitación se llama implantes, cuando ha sido una pérdida de un diente. Y entonces, esa es la última opción que tiene el odontólogo como servidor a nivel clínico, el ayudarlo por medio de un implante. Es decir, es la última opción cuando ya ha perdido ciertas partes de dientes de la cavidad bucal. ¿Entendido? Parte clínica o práctica clínica. Guía la toma de decisiones clínicas diarias, desde la evaluación del riesgo individual para la planificación de tratamientos integrales y seguimiento a largo plazo. Es decir, no solamente ustedes van a estar en la proporción
Bueno, la mayoría de los alumnos en la facultad cogen un paciente y solamente lo seleccionan para una cosa, cuando no debe ser así. O sea, un paciente tiene que tratárselo de forma integral, es decir, si tiene para operatoria, tendrán que hacerle operatoria, si tiene para hacerle un profilaxis o tratamientos periodontales, si tienen para hacerle prótesis removibles, entonces tendrán que tratarlo de forma integral, no dejarlo solamente para una cosa. Y por eso es que en prácticas profesionales, cuando ustedes ya les toque en PPP 1, ustedes tendrán que hacer prácticas comprobatorias para ver si realmente ustedes saben de tratamientos. Incluso yo ahora estoy llevando prácticas profesionales con mis alumnos de octavo semestre, ¿sí? Ellos están haciendo prácticas y están llevando pacientes para poder evidenciar de lo que están haciendo, preparaciones con restauraciones y todas esas cositas. Evaluación del riesgo cariogénico, es decir, cómo lo evalúa clínicamente con la historia clínica, planes de tratamiento individualizados, es decir, por cada paciente, monitoreo y seguimiento clínico. Es decir, esto es una parte fundamental en donde usted no puede dejar solo a su paciente y seguir un monitoreo. Es decir, si yo atendí a Juan Pérez hoy día y el paciente le toca una consulta después de 6 meses, yo tengo que hacerle el seguimiento. Oiga, Juanito, usted ya le toca hacerse una revisión, porque ya tiene 6 meses que no ha venido al consultorio. Entonces usted no puede dejar solo a su paciente. Y eso va a hablar muy bien de usted, porque ese paciente es el que le va a traer otro paciente. Es el que le va a dar la voz de conocimiento si usted sabe o no. Entonces, todo eso es en beneficio para usted que se está formando como odontólogo. Salud pública, informa políticas de salud oral, comunitaria y programas de prevención masiva, contribuyendo significativamente a la reducción de la carga de enfermedad dental. En este caso, siempre es bueno participar en programas de fluorización. Muchos no tienen esa ventaja en ciertos pueblos de hacer campañas de fluorización. Educación de la salud oral, cuando ustedes tengan sus pacientes, también enseñarles a educar cómo tiene que lavarse, cómo tiene que cepillarse, es decir, todos esos aspectos. Políticas alimentarias saludables, es decir, recomendarle a sus pacientes una dieta saludable, ¿sí? Es decir, todo lo que corresponde, si ustedes ven que esos pacientes tienen muchas ingestas de carbohidratos, entonces el resultante va a ser pérdida de piezas por aumento de carbohidratos. Otra base científica y otra prevención efectiva y tratamientos conservadores dentro de la importancia fundamental de lo que es la odontología en la caries es la base científica, es proporcionar un fundamento teórico esencial para comprender los procesos de mineralización y remineralización dental, permitiendo así diagnósticos más precisos y tratamientos basados en evidencia científica sólida. Desarrolla estrategias preventivas personalizadas basadas en factores de riesgo individuales, reduciendo significativamente la incidencia de nuevas lesiones cariosas en poblaciones diversas. Es decir, no solamente puede hacer un estudio interno, sino también un estudio externo. ¿Ok? Tratamiento conservador. ¿Sí? Tratamiento conservador promueve enfoques mínimamente invasivos para preservar la estructura dental sana, optimizando así la longevidad de los dientes naturales y mejorando la calidad del paciente. Es decir, estos pacientes, si hacen un control muy seguido, o los controles debidos en un consultorio dental, sus dientes prácticamente no estarán haciendo un tipo de tratamiento específico, si él lleva un control en sus tratamientos. ¿Ok? Vamos a ver un cuadro muy importante del por qué está pasando que la población está aumentando este tipo de enfermedad. ¿Ok?
Y la caries dental representa una de las enfermedades más prevalentes a nivel mundial, afectando aproximadamente al 90% de la población global en algún momento de su vida. Esta condición trasciende barreras socioeconómicas, geográficas y culturales. Socioeconómicas es que quiere decir que habrán personas que no tendrán para un cepillo o no tendrán para una pasta. Geográficas, es decir, que están lejos de las ciudades y que no tienen ninguna promoción de salud. Y culturales, en algún momento ellos pensarán que es normal no lavarse la boca con un cepillo o con una pasta, aunque su distribución o intensidad varía significativamente en diferentes poblaciones. Por ejemplo, tenemos alrededor de 2,4 millones de personas afectadas con individuos con caries no tratadas en dientes permanentes a nivel mundial. Miren, una gran cantidad de pacientes a nivel mundial están afectadas de caries, es decir, no están tratadas. Y 621 millones niños afectados, menores con caries en dentición temporal, según la OMS. Y el costo global, es decir, gasto anual mundial en tratamientos de enfermedades orales es alrededor de 442 billones de dólares. Es decir, si ustedes ven estos índices de numeraciones y de estadísticas, es bastante, es bastante en relación de forma global. Y el costo, la odontología en ciertos países es cara o es económico, pero es un gran número de aportación a nivel global. ¿Ok? En países desarrollados se observa una tendencia decreciente en la prevalencia de caries, gracias a programas preventivos y sistemáticos de fluorización del agua y mejor acceso a la atención dental. Es decir, mientras tengan campañas, mientras tengan acceso a la salud oral, en este caso, atención dental, esos índices comienzan a bajar. ¿Ok? Pero si son pueblos donde no llega la información, donde no llega lo básico, es decir, una pasta, un cepillo, nunca se va a lograr el objetivo de reducir esas personas afectadas o niños afectados. ¿Ok? Sin embargo, en regiones de desarrollo, las caries continúan siendo un problema de salud pública significativo, exacerbando por factores como dietas, miren, dietas ricas en azúcares, es decir, demasiado carbohidrato, limitando el acceso a flúors y servicios dentales insuficientes. Es decir, lo que estamos pasando aquí en Ecuador, que no hay insumos médicos. Me imagino que la parte odontológica también está sufriendo. ¿Ok? Miren este impacto, miren este cuadro, en qué países está sucediendo ese impacto en la salud. Dice, 2,3 billones de personas afectadas en donde individuos con caries no tratadas en dientes permanentes a nivel mundial. Y 530 niños, perdón, 530 millones de niños afectados con dentición temporal. Una enfermedad común, la caries es una condición de salud más prevalente en el mundo. Si ustedes ven esta estadística, estos que se ven con una intensidad más rosada, ¿sí? Sí, son los países que tienen más tendencia a sufrir de enfermedades como la caries a nivel mundial. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven aquí, la crisis es esencial para abordar esta crisis de salud, la cariología, perdón. Acá, aquí, aquí. Es importante que tengan eh, este lema. Es esencial para abordar esta crisis de salud global, proporcionando herramientas científicas para desarrollar estrategias efectivas y de prevención y tratamiento que puedan implementar a gran escala. Esto dependerá mucho de los países que son desarrollados y subdesarrollados, que casi no llega esa información, ¿no? Entonces tenemos claro esto. Proceso de formación. ¿Cómo se forma la caries? Es importante que antes que se forme la caries, siempre en la salida vamos a tener bacterias y va a haber una colonización de bacterias. Las bacterias cariogénicas, principalmente el Streptococcus mutans y el Lactobacillus, se adhieren a la superficie dental formando biofilm complejo
conocido como placa bacteriana. Y les voy a poner un dibujito para que me entiendan esto, ¿sí? Para que se pueda hacer entendible. ¿Cómo es el proceso del Streptococcus y el Lactobacillus? ¿Ok? Miren. Esto es sencillo. Miren esta imagen. Si ven alrededor de la superficie del diente, si ven alrededor de esta superficie, ¿sí? De la estructura del esmalte, aquí es donde se va a dosar eh, estas bacterias, ¿sí? Se van a dosar porque ellos tienen la capacidad de filamentos de agarrarse. Entonces se instala uno y se pega en la superficie y se instala otro. Uno encima de otro, uno encima de otro, para formar esa placa bacteriana. Entonces, una vez que se forma, se adhiere a la estructura como se observa aquí, y son múltiples bacterias, miren, son muchas bacterias y microorganismos que se adosan a la estructura y van degradando la superficie. Y es así como se forma. Y obviamente que tiene que haber el medio ambiente, o sea, si no hay medio ambiente, ellas no se proliferan. Entonces, ¿cómo tiene que estar mi saliva? ¿Alcalina, neutra o cómo tiene que estar? A ver, chicos, conteste. ¿Cómo tiene que estar? ¿Cómo tiene que estar mi saliva? Ya les dije las pistas. Las que Neutra. no tienen. No. ¿Cómo tiene que estar mi saliva? Ya dije que no neutra, Debería ser quizás alcalina al ser poco ácida, ¿no? tampoco. Alcalina no. Ni neutra ni alcalina. Analicen, analicen. Ya les estoy diciendo que esas dos no. ¿Cómo tiene que estar mi saliva? Cada vez que yo como carbohidratos, mi saliva se altera. Supongamos, ustedes en la mañana se lavaron su boquita, ¿ya? Por ende, sientes la boca amarga, eh, no tienes buen olor, entonces te cepilla. Entonces, esa saliva ya no está tal, sino está, como dijeron, alcalina o neutro, porque te hiciste una limpieza. Entonces, ¿cómo estaría si no me hago la limpieza? Es decir, me levanto, no me cepillo la boca y me voy a la calle y sigo comiendo carbohidratos. ¿Cómo estaría? Ácido. Ácida, muy bien, esa es la respuesta. Si yo no me lavo la boca y mi saliva está demasiado ácida, con una cantidad exacerbada de acidez, estos estreptococos, estos lactobacillus, estos actinomyces, ¿sí? Se van a pegar a la estructura y comienzan a desmineralizarla. ¿Qué es lo que va a hacer estas bacterias? Miren, aquí con este ejemplo. Miren, la mayoría de las estructuras tienen fosfato, calcio, si ven. Cuando mi estructura, ojo, cuando mi saliva está alterada con ese pH ácido, ¿qué es lo que hace? Se adosan las bacterias, se fijan a la superficie y comienzan a excretar acidez, porque ellas también comen. No es que ellos comen carbohidratos, comen azúcares, comen todo lo que usted come, comen. Entonces, ellas también se alimentan, estas bacterias, y eliminan desechos de ácido. Entonces, ¿qué es lo que hace a la estructura? Como está muy bajo como está muy alto de acidez su saliva,
estas estructuras comienzan a degradarse, comienzan a desmineralizarse. Por ejemplo, el calcio, el fosfato, todo lo que tiene la estructura del esmalte. Y entonces comienza a hacerse las cavitaciones o, en este caso, lesiones de caries. Se comienzan a degradar y comienzan a hacerse huequitos. En cambio, si yo, ojo, si yo cumplo con mi limpieza 3 veces al día, mi diente está remineralizado y mi saliva va a estar en una parte alcalina o neutra. Es decir, no se va a desmineralizar la estructura por las bacterias. Y al hacerme la limpieza, las bacterias, los microorganismos comienzan a desaparecerse porque usted está alterando el medio ambiente en el cual ellos pueden vivir. Recuerden que estas bacterias son anaeróbicas y aeróbicas, es decir, viven en un medio eh, ácido y con oxígeno. Ellas viven en un medio ambiente oscuro y húmedo. Si usted le da esas armas a esos microorganismos, ellos comienzan a reproducirse. Entonces, mientras usted haga su limpieza, se limpie todos los días, las 3 veces al día, que es lo recomendable, esas bacterias nunca van a alterar las estructuras del diente, es decir, nunca van a ser alteradas. Salvo el caso, que vuelvo a repetir, salvo el caso que no sigan los consejos y, en este caso, pacientes o personas, esto comienza a progresar. Desmineraliza esmalte, dentina o cemento y llega después a la pulpa en donde comienza a matarla. Estas bacterias la comienzan a matar porque solamente el hecho de un eramen tan pequeño como este huequito, ahí comienzan a ingresar y degradar. Recuerden que al tener una cavidad como esta, los restos de alimentos se depositan aquí y son más restos de alimentos degradados y comienza a dañar toda la estructura. Preguntas, chicos, dudas, me indican por favor. ¿Alguna duda que tengan de este tema, cómo se forma? ¿Estamos claros? Miren aquí otro gráfico, cómo se adhieran las bacterias. Miren, las primeras que se adhieren son las Streptococcus mutans. Después hay otras bacterias benéficas que son las que te van a ayudar también a remineralizar, ¿ya? Y después vienen los otros microorganismos. Miren cómo se adosan y comienzan a degradar, ¿sí? ¿Estamos claros, chicos? ¿Dudas, preguntas? No, ok, continuamos. Entonces, al tener claro cómo se forma la colonización, ya nosotros sabemos cómo hay la progresión de caries. Metabolismo de carbohidratos. Las bacterias metabolizan los azúcares, miren lo que les acabé de decir, y carbohidratos fermentables de la dieta, produciendo ácidos orgánicos, como el ácido láctico, que reduce el pH local. ¿Sí ven? Entonces, todo esto está relacionado con el pH que se encuentra en la saliva y para que ellas puedan existir. Si nosotros no tenemos alterado nuestro pH, estas bacterias casi pasan desapercibidas. Pero si tenemos alterado nuestro pH y se hace ácido, ellas comienzan a existir y degradar y desmineralizar. ¿Estamos bien? ¿Estamos clarito en esto? Ok. Desmineralización. El ambiente ácido, miren, disuelve los cristales de hidroxiapatita, que es el primer protector del diente, es decir, el esmalte, creando microporosidades que progresan hacia la dentina y si no se interrumpe el proceso, sigue degradando y que llega hasta el nervio. Cavitación, es decir, lo que ustedes ya vieron en la imagen, un oramen grande con pérdida continua de minerales resulta en la formación de cavidades clínicamente detectables y que requieren intervención de restauración. Es decir, lo que ustedes vieron aquí, por ejemplo, aquí, aquí tienen que ver una, aquí. Miren cómo se observa. Al principio, la lesión, una zona inicial donde está formada las bacterias,
después comienza a cavitarse un poco más y ya se ve un cuerpo de lesión. Pero no es que siga avanzando. Tiene una zona oscura, una zona translúcida, pero ahí está instalada. ¿Por qué creen que se habrá detenido ahí? ¿Cuál es la idea de por qué se habrá detenido ahí? Y no ha seguido, no progresó. No hizo un progreso. A ver, chicos, analicen. ¿Por qué creen que se detuvo? Y no siguió como acá en la otra imagen. Porque tal vez la persona pues comenzó a cepillarse los dientes y pues la detuvo, o sea, retiró el biofilm que estaba ahí antes de que pues Muy siguiera. bien. Tú puedes encontrar estas lesiones, o como dice, zona superficial, pero esto es de acuerdo como tú ves en el diagnóstico. Es decir, tú tienes que observar en el paciente cuál es la profundidad de la lesión de caries. ¿Ya? ¿Cómo lo haces? La mayoría utilizan reveladores de placa bacteriana. Eso ténganlo claro. O sea, el revelador de placa bacteriana es el que te va a ayudar. Incluso marca en esas zonas a nivel, ya les voy a enseñar, a nivel de molares o dientes anteriores, que son lesiones incipientes de caries, perdón, le- incipientes de caries por caries. Miren el gráfico, para que lo puedan entender. Miren, estas lesiones que están aquí, estas lesiones que se observan como unas manchitas blancas, estas de aquí, no se ven puntos como las otras, ¿sí ven? Son manchitas blancas que se observan aquí. Este es un indicio de caries. Entonces, yo analizo mi diagnóstico, meto mi explorador, no se está cavitando, es decir, no tiene nada, no tiene cavitación, ¿ya? Pero sí la puedo ayudar, la puedo a remineralizarla, porque ahí está desmineralizada, pero no hay cavitación. Ojo, eso quiero que se me entienda. No hay cavitación, pero sí está desmineralizada. Es una mancha blanca que con la humedad, por eso le digo, a veces es un diagnóstico falso. Ojo, presten atención a esto, porque a veces de aquí la mayoría piensa que esta mancha blanca, yo le meto fresa y hago una cavidad. No, y ahí están equivocados los odontólogos. Muchos ven esa mancha blanca, eso tiene caries, vamos haciéndole un hueco. No, si yo tengo conocimiento de diagnóstico, es lo que voy a aplicar, lo siguiente que voy a aplicar. Entonces, ¿cómo reconozco una mancha blanca? Que es un indicio de lesión incipiente. ¿Cómo la reconozco? Ok. Como está húmeda, no se observa, ojo, por lo que está llena de saliva, está humectada, no se observa. Pero si le pongo el chorro de aire de la jeringa triple, comienza a aparecer. Se ve esto característico, una mancha blanca. Eso significa que hay proceso, hay una lesión, pero no sigue, no es continua. Es decir, no va progresando. Entonces, ¿cómo yo la puedo ayudar? La puedo ayudar de esta siguiente manera, remineralizando con aplicaciones de flúor y colocando un sellante de fosas y fisuras. Entonces, yo ayudo a ese diente a que se remineralice y la condición de él cambie. ¿Entendido? ¿Estamos claros hasta ahí? En estas que son puntitos que ya se ven prácticamente una lesión, también las puedo ayudar a remineralizar, porque ahí yo coloco mi explorador, pero no están cavitadas, sino que ahí hubo una remisión. Es decir, el paciente tomó conciencia, pero ya está instalada la lesión, pero tomó conciencia en alimentarse bien, más sano, hacerse su limpieza 3 veces al día. Es decir, tomó conciencia en ese sentido. Entonces la lesión no siguió progresando, sino que se detuvo. Hubo una remisión de la lesión. ¿Ya?
Entonces yo veo y diagnostico, ah, mira, aquí tienes una caries, pero es una caries incipiente. ¿Ok? Y doctor, me tendrá que hacer un hueco ahí o colocarme una restauración, hacer una preparación. No, porque no son tan profundas. Entonces tú lo puedes ayudar a este paciente a remineralizarlo y colocarle un sellante de fosas y fisuras. Como lo tapas, los microorganismos no tienen cómo vivir, porque lo tapas, le tapas el oxígeno, ellos viven con oxígeno, ellos viven del pH ácido. Y si lo tapas, esas bacterias ya no siguen progresando, se quedan ahí, ¿sí? Se quedan ahí. Entonces tú estás ayudando a ese diente a no dañarlo, sino a conservarlo. Caso contrario como esto, miren chicos, en donde ustedes ya encuentran cavitación. Miren, aquí hay una caries ya profunda, lesionando ya estructuras de esmalte y dentina. Entonces aquí yo les pregunto a ustedes, ¿aquí es necesario hacer una remineralización? ¿Qué dices García? ¿Qué dicen los demás? Ordóñez, ¿qué dices tú? ¿Hicieras remineralización ahí? Brian, Orellana, que no Yo me creo pueden dar que ya no, Alvarado. porque ya es más profunda, ¿verdad? Claro, tiene toda la razón, Carvajal. O sea, si yo veo que ya tengo ese en mi diagnóstico y observo ya una cavitación, ya una cavidad, eso no es preparación cavitaria, es una cavidad ya con lesión de caries, yo ya no puedo hacer una remineralización. Lo único que lo podría ayudar es, si yo veo que está profunda, tendré que colocarle medicación para conservar la estructura que está perdida. Es decir, un ionómero de vidrio y una restauración de resina para poderlo yo ayudar. Si ustedes ven en el diente de al lado, si ven la lesión de caries que se detuvo, es pequeñita, es una lesión muy pequeñita, pero tiene una resina aquí con cambio de color. Entonces yo tendré que sacar esa resina para colocarle una nueva resina y esta colocarle un sellante. Es decir, pueden trabajar al unísono eh, remineralización y restauración en un diente. Pueden hacerlo, no hay ningún problema. Por ejemplo, miren esta mancha blanca. Lo aconsejable aquí de esta mancha blanca es que se puede hacer la parte estética. Sí. Incluso, no sé si ustedes habrán escuchado sobre resinas infiltrativas en algún momento, ¿no habrán escuchado eso? Estas resinas infiltrativas se las pueden utilizar en estos casos. ¿Qué hace esta resina? Discúlpeme que me meta en un aspecto muy importante sobre esto. Miren la mancha blanca, miren el inicio de lesión de caries, miren cómo se observa ahí. ¿Ya? Si ven que están instaladas las manchas blancas y que se notan a leguas. Esto es una lesión, un inicio de lesión de caries, que si sigue progresando por todo lo que hemos hablado, la acidez, los carbohidratos, las azúcares y todo, esto comienza a cariarse. Pero a buena hora que se detuvo, pero nosotros también podemos hacerlo de forma estética con esta resina. Miren, esta resina es una resina infiltrante. ¿Cuál es la condición que tiene que tener para aplicar esta resina? Es que la superficie tiene que estar bien limpia. Y utilizar abrasión a baja velocidad o micropulverización. Es decir, no tengo la necesidad de tocarlo con fresas. Sí, no tengo la necesidad de tocarlo con fresas, ni con una fresa o una pieza en mano, no. Solamente con un aparatito que bota como una especie de arena con medidas micras, bien pequeñito, y no me crea una cavidad.
Me deja el esmalte, sí, perforado mínimamente. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace esta resina infiltrativa? Ingresa en esas microporosidades y lo rellena internamente. Y hace este efecto, miren, como que si no pasó nada. Y rehabilitas a un paciente sin tocarlo, sin fresa. Preguntas sobre esto, chicos, dudas. Muy bonito esto, ¿no? ¿Y qué es lo que se está utilizando para ser más preventivo? ¿Entendido? Mira, aquí, sellantes de fosas y fisuras, ¿cómo se los colocan? Para ser mínimamente invasivos. Es decir, si yo ya tengo una cavidad grande, ¿para qué voy a colocar estas resinas infiltrativas o, en este caso, el sellante de fosas y fisuras? Miren, este es el famoso de la casa DMG Icon, que es una resina infiltrante. Incluso nosotros hicimos con una alumna una tesis de estas resinas y ella lo trajo, lo pidió de los Estados Unidos y lo utilizó en un paciente. Y yo le hice el seguimiento del tratamiento porque ella estaba haciendo su tesis como caso clínico. Y le quedó muy bien, muy bien. Nunca me pasó el CD de su tesis porque no sé qué pasó, no, nunca me lo pasó, perdimos contacto con ella, pero cuando evidenciamos el caso, eh, quedó muy bien. ¿Para qué? Incluso lo puedes aplicar también en pacientes con fluorosis. Miren, queda más o menos, o sea, en cantidad con esta fluorosis queda más o menos. ¿Sí? Así que si ustedes tienen algún tema sobre una tesis relacionada a esto, sería muy bonito que ustedes la puedan tratar y aplicar para una tesis cuando ya estén en curso superior. ¿Sí? Pero obviamente modificando ciertas cosas, pues no. Y es un tema que pueden actualizarlo. Hay y nuevos productos, eh, no solamente una marca comercial como esta de aquí, sino hay otros productos también. Eso es lo primordial, pues no. Saber con qué material tú puedes rehabilitar, gastar menos estructura. Entonces, de eso se trata. ¿Ok? Interesante esto, chicos. Interesante de esta charla. ¿Se ven? Entonces, saber tratar las estructuras para poder dar un buen tratamiento. Ok. ¿Cuáles son los riesgos de factor cariogénico en este caso? Uy, que no se ven. Composición del flujo salival, alterados. ¿Ok? No sé quién entró y salió. ¿Ok? Ok. Morfología dental con retención, es decir, cuáles son las características para que estas bacterias se adosen en la estructura. Posición dental que dificulta la higiene. Muchos dientes que están en malas posiciones son los principales atacados por este tipo de bacterias. Factores genéticos predisponentes, también esto tiene que ver para que se forme el riesgo cariogénico. Edad y estado de salud o desarrollo dental del paciente. Factores microbiológicos, frecuencia de Streptococcus mutans, Streptococcus cereus, el actinomycosis, el lactobacillus, es decir, son algunos que se adosan. Niveles elevados de lactobacillus, composición del biofilm, es decir, de la placa, perdón, de la saliva, capacidad acidógena de la bacteria, es decir, mientras hay una colonia excesiva de estas bacterias, mayor va a haber la acidez de estas bacterias. Resistencia a antimicrobianos, es decir, dependerá mucho de que ese paciente ustedes le den un buen tratamiento. Si no les dan un buen tratamiento a esa persona, tiene incidencia más de que corra más para caries y incluso hasta la pérdida de la pieza. ¿Ok? Componentes esenciales de lo que pertenece a esta ciencia la cariología, es la microbiología oral, estudios de las comunidades bacterianas del biofilm, incluyendo estreptococos, lactobacilos y otras especies cariogénicas.
Diagnóstico avanzado, técnicas modernas de detención temprana, desde métodos clínicos tradicionales hasta tecnologías de fluorescencia y transiluminación. Es decir, una técnica de cómo descubrir caries. Ya les voy a enseñar cómo es esto. Esto se llama para hacer el diagnóstico, ¿no? Transiluminación. Transiluminación dental. Y la otra era, se llamaba fluorescencia. Técnica de fluorescencia. Fluorescencia y microscopía. A ver, aquí, ontología. Ok, miren esto. Miren primero esto. Esto ustedes lo pueden aplicar en su diagnóstico de caries. Es muy sencillo. Cómo lo pueden utilizar y les va a ayudar bastante en el diagnóstico. No solamente con la radiografía, o sea, la radiografía es parte del elemento de lo que ustedes van a saber de diagnóstico. Pero aquí ustedes le ponen una intensidad de luz. Puede ser una lámpara de fotocurado, pero que refleje esta luz, una luz clara, ¿no? Entonces van a hacer esto. Van a saber dónde puede haber una lesión. Si ven aquí, se ve oscuro. Miren ahí. Aquí hay una lesión de caries en la cara proximal de ese diente. ¿Sí le ven? Incluso se ve una lesión detenida aquí, ¿sí ven? En el surco, que no progresa. ¿Sí la ven? ¿Ok? Entonces, todo depende, no solamente ustedes van a estar dependientes de la radiografía, sino también estas técnicas. Miren, aquí se observa la lesión de caries y lesión de caries en el diente vecino. ¿Sí ven? Entonces, esa es una técnica que pueden ustedes utilizar. Miren aquí, acá, miren, acá se ve mejor. Por aquí, aquí. Miren cómo se observa una caries con la luz, pero no es la luz, si ustedes ven, no es una luz azul de lámpara de fotocurada, es una luz normal tipo LED, es blanca. Entonces, cuando ustedes hacen este diagnóstico, ahí observan las lesiones de caries a simple vista. Preguntas, chicos. Miren, transiluminación, la lesión de caries. Miren, lo que es esta otra técnica es con otra intensidad de luz. Miren. Y que incluso también pueden saber dónde hay clares con técnicas de fluorescencia. Es decir, aplican un líquido como más o menos como el revelador de placa, pero no es revelador de placa, sino es que es un líquido con pigmentos de fluorescencia. Entonces usted coloca ese pigmento o ese tinte y utiliza otro tipo de lámpara para que le dé la tipo de fluorescencia del diente. Miren. Y se observa que tiene caries también. ¿Sí ven? Miren, el diente aquí se ve blanco, lo normal cuando aplicas esa tinción, y aquí se observa oscuro. Es decir, ese paciente. Otro también puede tener una resina que esté opaca y que no se note la fluorescencia, aunque incluso hay resinas que tienen dentro de sus compuestos fluorescencia. Es decir, como se ve así. ¿Ya? Miren, qué bonito es hacer un buen diagnóstico bien hecho. ¿Sí ven? Incluso hay escaneadores que también con este de aquí, con detector de caries con láser fluorescente, ¿sí?
también les indica por calor, porque las bacterias generan calor. No es que solamente es que en un sector, cuando ustedes van a colocar esta cámara, va a generar frío. No, las bacterias también generan calor por la acidez de la saliva. Y miren cómo se observa con esa cámara. Miren el acúmulo de bacterias por generar calor. Y miren dónde se adosa, en los surcos, en las fosas, ¿sí? Para determinar ustedes un buen diagnóstico. Detector de caries con láser, ¿sí? Y miren estas técnicas de diagnóstico, muchas más comprensibles y más fáciles del normal. O sea, miren lo que hace. Detecta la profundidad, la extensión, es decir, detecta todo. Miren, cuán profunda es, todo. Preguntas, chicos, sobre esto. Interesante, ¿no? Para saber un diagnóstico. O sea, no solamente es observar con el explorador, el espejo y chao, y radiografías y nada. Ahora, conforme más la ciencia avanza, mayor hay técnicas de diagnóstico. Hay las cámaras intraorales, esto que es un láser. Entonces, tienen infinidades de descubrir por qué me cae caries a un paciente, o por qué le cae caries a un paciente. O sea, tienen esas habilidades ahora por medio de la ciencia. Ok, bioquímica dental, análisis de procesos de desmineralización y remineralización, metabolismo bacteriano e interacciones químicas en el ambiente oral, es decir, todo lo que esté relacionado con la saliva. Histología dental, es decir, saber con qué estructuras voy a trabajar, compresión de la estructura microscópica del esmalte, dentina y cemento, y como todos los tejidos que corresponden al proceso carioso. Y prevención clínica, que es el desarrollo y aplicación de las estrategias preventivas basadas en evidencias, incluyendo fluoruros, selladores y modificaciones de factores de riesgo, es decir, la dieta, las costumbres, el impacto socioeconómico que tiene ese paciente, todas esas cosas ustedes también tienen que ver. ¿Dudas hasta el momento, chicos? Ok. Métodos de diagnóstico de cardiología. Y estos son los más comunes, los que hemos hablado. El diagnóstico preciso de las caries ha evolucionado significativamente en la incorporación de tecnologías avanzadas y que complementan el examen clínico tradicional. La detención temprana de lesiones incipientes permite implementar medidas preventivas, como les he dicho, antes de que sea necesaria la intervención restauradora, es decir, que hagas una preparación. El examen visual y táctil, que es el normal que ustedes van a hacer, inspección sistémica con sonda periodontal Roma o explorador, evaluando cambios de color, textura, translucidez del esmalte, lo que hemos dicho, inclusive el sistema ITCAT para la clasificación estandarizada de lesiones. ¿Qué significa el sistema ITCAT? Y que lo vamos a ver más adelante. Se los voy a poner aquí en una imagen para que ustedes puedan entender algo de lo que se está hablando. Ok, acá, déjenme por acá uno. Ahí. El sistema INCA no es otra cosa que una clasificación muy diferente a una clasificación que normalmente en algún momento ustedes la van a conocer, que se llama clasificación etiológica de Black, es decir, donde se dispone la lesión de caries. Esta es otra alternativa. Creo que alrededor tiene ya más allá de unos 20 años, por ahí 20 o 25 años, este sistema ICATS, ¿sí? En relación, esto está más en relación a la progresión de la lesión de caries. No está relacionado como en Black, que en Black te indica en dónde está ubicada la lesión. Supongamos, en Black te indica que es en primera clase en surcos y fisuras.
hoyos o fisuras, caras oclusales. Segundas clases tenemos caras oclusales en surcos y fisuras o en caras proximales. Esto es muy diferente. La de Black es donde, en qué cara se instala o en qué sectores se instala. ¿Ok? En cambio, el de ICATS, a ver si se ve ahí un poquito haciéndole zoom, es como sigue la lesión. Por ejemplo, código 1, y esto se los alternan por códigos. Código 1 quiere decir que el diente está sano, secado con aire durante 5 segundos, es decir, no tiene ninguna lesión. Le hago más zoom, ¿no ven? O sí ven. Me indican, por favor. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Ok, ya. La mancha blanca que hablamos, ¿sí ven? Mancha blanca o marrón cuando el esmalte está seco. Esas son las características de esta lesión de caries. Y se lo informa con un número de código, que es el número 1. Mancha blanca marrón, ¿sí? Mancha blanca o de forma marrón en un esmalte húmedo, es decir, se observa la mancha cuando está húmedo, ¿ok? En comparación a esta mancha, ¿sí? Que tienes que secarlo para que se note, y cuando se humedece, no se nota. Ojo, ¿sí? Cuando se humedece no se nota en este código. Pero cuando tienes este de mancha blanca, marrón, el esmalte está húmedo, se nota, se nota, ¿ok? En este, que ya hay una pérdida superficial del esmalte a menor de 0,5 milímetros, en un esmalte seco, sin dentina visible, es decir, que esté afectada, esto se lo refiere con un código 3, ¿ya? Código 4 es una sombra oscura de dentina vista a través del esmalte, es decir, ya se observa más profundidad, con o sin pérdida superficial del esmalte. ¿Ok? Esto se lo reemplaza con un código 4. Cavidad en dentina visible mayor a 0,5 milímetros, es decir, está más profunda de lo normal, hasta el 50% de la superficie, es decir, abarca más allá de esa superficie. Código 5. Cavidad extensa más del 50% de la superficie dentaria. Incluso aquí ustedes ven que está expuesta ya la pulpa. Entonces se lo refleja con un código 6. Es decir, es tan amplia y tan profunda que ya involucra a la pulpa. ¿Estamos claros, chicos? Entonces, son ustedes que los quieren analizar de esa manera. Miren, aquí también se observa. Miren, un ICAT. Miren, sano, caries inicial, manchas blancas, por ahí una lesión incipiente tan pequeña, caries moderada, con oramen, ¿sí? Caries severa, cuando ya hay un oramen grande y cuando ya ha perdido casi la estructura. ¿Dudas sobre esto, chicos? ¿Dudas sobre esto? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces, no se confundan con una clasificación de Black. Ya les voy a explicar qué es clasificación de Black, que también la vamos a hablar más adelante. Si ustedes ven en la clasificación de Black, la clasificación de Black ya están cavitadas, ¿sí las ven? Son dientes ya con cavitaciones ya profundas y en donde se alojan surcos, fosas, caras proximales, ¿sí? Caras oclusales, a nivel del tercio medio de dientes anteriores, tercer clase, cuarta clase a nivel de ángulo y quinta clase a nivel cervical. Muy diferente, ¿sí ven? Muy diferente a la progresión. Es decir, va progresando tanto de formación como de profundidad. Entonces tienen que tener en cuenta
¿sí? Que la lesión, el inicio de lesión es una cosa muy diferente, el ICA es muy diferente. Hay una progresión. En la clasificación de Black ya hay una cavitación y ya está instalada una lesión. ¿Estamos claros hasta ahí? Chicos, recuerden que estos van a ser preguntas para los próximos exámenes, así que tienen que atender bien a lo que se les va a preguntar y los que se les va a decir en clase. ¿Ok? ¿Estamos claros entonces? Ok, muy bien. Dime, Silva, ¿qué pasó? ¿me puedes explicar otra vez la clasificación de Black? Ok, muy bien. Volvemos. A ver, vamos a explicarte con una imagen más clara. Ok. A ver, por acá, por acá. Aquí, aquí que se ve más claro. La clasificación de Black significa que ya está instalada con una cavidad, ¿sí? Ya está instalada con una cavidad. Es decir, aquí ya hay degradación de la estructura y hay oramen con caries. Es decir, ya se ve la cavidad. Entonces, la clasificación lo que te va a dar es en qué sectores está ubicada la lesión. Si tú ves aquí, en una de primera clase, está en surcos, fosas y fisuras de molares o premolares. También la puedes tener a nivel de cíngulo, las lesiones, o por vestibular a nivel de fosas y fisuras. ¿Sí ven? Ok. Clase 2 es que está involucrada la oclusal o una de las proximales. ¿Ok? Es decir, ya está cavitada, ya está del oramen. Aquí está, clase 2 proximal y oclusal. Cavidad, clasificación 3 quiere decir que está involucrada cara proximal y vestibular o lingual de ese diente anterior. ¿Sí? Es decir, ya la caries está ahí, ya es una lesión que está instalada. Y cuarta clase que involucra el ángulo del diente más la cara proximal de ese diente. ¿Ok? Las de quinta clase se van a dar en todos los dientes, anteriores, posteriores, superior o inferior. Esas siempre se van a dar a nivel cervical. Las lesiones de caries o lesiones no cariosas. ¿Cuáles son esas lesiones no cariosas? Son las lesiones afractivas, erosivas, es decir, se dan por otro ámbito. Incluso los voy a explicar también aquí. En algún momento los voy a explicar, si nos alcanza el tiempo. ¿Ok? Eso es lo que quiero que entiendas, que esto es cuando ya está instalada y la de acá es una progresión gradual para que se forme ya un oramen grande o una cavidad. ¿Ya? Es la progresión, cómo sigue. ¿Ya? Sí, sí me hago entender, chicos. Doctor, tengo una duda. Entonces, la clasificación de Black no solo sirve para lesiones cariosas, sino para otro tipo de lesiones. No, no, no. La clasificación de Black es cuando ya está instalada la lesión. Ujú. Pero lo ¿Ya? que dijo Y esta hace un sí, momento ¿ya? sobre la clase 5 que no solo se ven lesiones cariosas, sino otro tipo de lesiones, entonces Claro. también serviría para otro Por tipo de lesiones. ejemplo, cuando son las lesiones no cariosas, se dan por mala técnica de cepillado. Ya les voy a enseñar cuáles son para que no tengan esa duda. Mejor, ¿sí? Ya les voy a explicar por qué no se deben dar. O sea, no son cavitales. Perdón, lesiones no cariosas, no cariosas. Aquí está. Miren las características que tienen en imágenes. Aquí. Y esto más se da por mala mordida del paciente. Ojo, no se da por caries. Solamente una de quinta clase puede ser que se dé por caries.
pero estas que no son cariosas se dan por otro tipo de diagnóstico. Por ejemplo, a fracción se da más por asunto de mordida del paciente, a la falta de una pieza o un diente que está en giroversión. Por eso es que se dan este tipo de lesiones. Abrasión es cuando este paciente tiene una mala técnica de cepillado, se cepilla mal. Recuerden que el cepillado es adosar el cepillo a la estructura, más no hacer esto, frotarlo. En la abrasión se hace eso, se comienza a retraer la encía. Si ven que la encía está retraída. En la fracción, por la masticación, también se parte el esmalte en esta partecita y la encía comienza a retraerse también. En atrición, si ustedes ven, la mayoría de las cúspides y a nivel cervical también hay un cierto desgaste por atrición, también por malas posiciones en la mordida de este paciente. Y la erosión, cuando son pacientes que son regurgitadores o son bulímicos o anoréxicos, se dan por ese tipo de lesiones. Si me hago entender en esa parte, Merchan. O sea, por eso es que se llaman estas lesiones de quinta clase no cariosas, porque no son formadas por caries. Miren, aquí les voy a enseñar una de quinta clase, cómo se observa la caries. Caries de quinta clase. Miren, muy diferente a lo que les expliqué de lesiones no cariosas. Aquí sí se instala la caries, ¿sí ven? ¿Sí ven que se ve un oramen? Más no desgaste como en las anteriores lesiones de caries, perdón, lesiones cervicales no cariosas. ¿Sí ven que hay un oramen, una cavidad? ¿Estamos claros ahí? Recuerden, ICAT es la progresión de la lesión hasta terminar en una cavidad. La clasificación de Black son cavidades ya hechas por las caries porque se adosa en sectores estratégicos. Es decir, donde le permite entrar en zonas y fisuras, él entra y hace la cavidad. Cuando este paciente mastica todos los días, tac, 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 la brecha que era tan pequeñita se comienza a abrir y se comienza a cavitar, ¿ya? Todo esto también se debe a la masticación del paciente. Miren, aquí les voy a enseñar una cavidad caries de primera clase. Miren cómo se observa. Por eso le digo, la clasificación de Black es otra cosa. Miren, aquí. Esta es una de primera clase, porque está instalada solamente en surcos y fisuras y está cavitado. Es decir, hay un oramen ahí, hay un hueco. ¿Ya? Aquí, miren, acá hay otro hueco grande. Eso significa primera clase de Black. Por eso le digo, no lo confundan con el ICAT, porque el ICAT es la progresión de lesión incipiente, avanza mancha blanca, mancha que se ve, ¿sí? Se instala la lesión y después termina en esto, un oramen grande. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, muy bien. Creo que sí me he hecho entender para que no se puedan confundir en esto, porque la mayoría se confunde cuando va a hacer el diagnóstico y entonces tienen la tendencia a caer en el error más continuo, que es el asunto de diagnóstico, porque en la ficha clínica de la 033, que es del ministerio, perdón, 033, MSP, ya, ya. Hay una parte que dice ICAT, y van a ver.
Bien. Y el índice CPO también dice en esta parte, es decir, los dientes que tienen caries, restaurados, esa es otra clasificación también que les dan aquí con la historia clínica. Entonces, aquí también le hacen conocer ICAT, índices de CPO, entonces son algunas cosas que les indican esta ficha clínica, entonces que la vamos a ver posteriormente más adelante. La simbología, todas esas cositas. Déjame ver acá atrás, si se ve. Bueno, estas no las traen, pero en México o en Estados Unidos sí traen el ICAT, sí traen el ICAT. Estas no las traen. Yo pensaba que las traían, que las habían modificado. Sí. En otros países sí utilizan el ICAT. Muy pocas veces utilizan la nomenclatura de Black. ¿Sí? Más utilizan el asunto del ICAT en este caso. Pues no. Ok. Continuando. Fluorescencia láser, como ya vieron ustedes, dispositivos como el Diagnoden detectan cambios de fluorescencia dental causados por metabolitos bacterianos, permitiendo así cuantificar la actividad cariosa, como vieron el dispositivo. Radiografía digital. Yo siempre considero que la radiografía digital es un gran avance para ustedes como odontólogos. Ya las radiografías de películas, de verdad que yo no utilizo. No sé por qué a ustedes les siguen enseñando radiografías con películas, se manchan, salen manchados, sus mandiles, todas sus cosas salen manchadas. Y de verdad que no entiendo, estamos siglo ya XXI y siguen enseñándole radiografías con líquidos, los cuales ya no deberían emplearse. La digitalización es lo nuevo, es lo avanzado y te da una perspectiva mejor de diagnóstico. Sí, déjeme decirle que es así. Y las que yo siempre recomiendo son las de bite wing, o sea, aleta de mordida, y periapicales para detectar lesiones interproximales y radiosilidez de endentina. Radiografía digital mejor con mejor contraste y mejor radiación en sistemas convencionales. Eso sí es verdad. Son menos propensos a las radiaciones. ¿Sí? Entonces, ojalá que la inversión que se esté haciendo en nuestra facultad, ojalá que sea medible y que se pueda utilizar, porque creo que van a colocar radiovisógrafos para que ustedes hagan tomas digitalizadas de radiografías. O sea, ojalá que sea así, que se complemente eso. Ojalá que no salgan de esta facultad sin aprender esto, que es muy importante. En otras universidades, las radiografías digitales son el pan de todos los días. Aquí nos ganan 20-0 en comparación a otras facultades y otras universidades. Pero con el avance del tiempo creo que sí vamos a lograr esto. ¿Ok? Transiluminación, técnica FOTI, fibra óptica de transiluminación, que utiliza luz fría para identificar lesiones por cambios en transmisión lumínica a través del tejido dental. Lo que antes vimos, luces adecuadas para hacer un diagnóstico adecuado. Ok, estrategias preventivas y modernas. Una prevención primaria es la educación oral como dieta cariogénica, aplicación de fluoruros tópicos, sellador de fosas y fisuras en poblaciones sanas sin lesiones previas. Dos, prevención secundaria, detención temprana de los dientes o lesiones incipientes, remineralización con fluoruros de alta concentración, modificación de factores de riesgo y monitoreo de lesiones no cavitadas. Si ustedes ven, dice lesiones no cavitadas. Prevención terciaria, tratamiento restaurativo, conservador, rehabilitación de la función masticatoria y prevención de complicaciones y mantenimientos a largo plazo de la salud oral. Aquí ya se aplica una conservación restaurativa, es decir, ya hay oramen y tendrás que hacerlo con una resina. Pues no. La implementación de los protocolos eh, preventivos y personalizados basados en evaluación individual de riesgo cariogénico han demostrado ser
más efectiva en los efectos universales. Esto incluye la prescripción específica de fluoruros, modificaciones en las dietas dirigidas y frecuencia de controles adaptadas al perfil de riesgo de cada paciente. Es decir, todo esto está enlazado con la parte primordial del diagnóstico. Es decir, parte de un principio. Si yo no sé diagnóstico, nunca voy a determinar un plan de tratamiento en este tipo de pacientes o personas. ¿Ok? Bueno, y nos vamos a quedar en esta diapositiva, la número 12. Nos vamos a quedar aquí, ¿sí? Y concluimos con el día de hoy. A ver, chicos, ¿alguna duda, pregunta sobre lo que hemos hablado y lo más actualizado que he tratado de recabar? Son información de cómo tienen que hacer diagnósticos. O sea, he hecho un resumen, ¿sí? Pero lo más complejo para que ustedes puedan tener algo de novedad y puedan analizar esto. A ver, ¿dudas, chicos? ¿Estuvo interesante la clase? ¿Les pareció muy inductiva, ilustrativa y de consejos para que ustedes puedan hacer muy bien su diagnóstico? Porque ustedes van a realizar, van a trabajarse entre ustedes mismos, hacer diagnóstico, utilizar la 033 y utilizar los códigos. En los días posteriores les voy a entregar los códigos que se manejan aquí en la facultad sobre caries dental. Siempre van a ser códigos bien específicos. Creo que el K020 es caries a nivel de esmalte y el K022 es caries en dentina. Entonces tendrán que manejar esta codificación que también cuando ya ustedes entren a la rural en algún momento, que terminen la carrera, les enseñarán a utilizar el REDACA, que es la información que usted expresó en la historia clínica del 033. Entonces, todas esas cositas tienen que aprenderlas muy bien, porque cuando van al año rural, muchos se van de bruces, se dan con su realidad, que no han aprendido nada en su facultad. ¿Sí? Son cosas muy primordiales, que incluso en el examen de habilitación para el ejercicio de la profesión, hay preguntas como estas, las que yo les estoy haciendo, y son primordiales para que ustedes puedan dar ese examen para poder ejercer su carrera. ¿Dudas, chicos? ¿Alguna preguntita? Ok, bueno, Doc, sí. yo le iba a preguntar si usted Digan, va a tomar la asistencia o no. O ya tomó. ya tomé la asistencia. Sí, ya tomé la asistencia. Y Déjeme yo ver. dije que sí. No me acuerdo. Seguro. Ya Sí, voy, no me ya voy a acuerdo. revisar. Ya voy a revisar. Espérame un ratito. Sí. Déjame ver. Sí. Ah, no, no he tomado todavía. Déjame ver que se me cambió. Cambió ahorita el SIU. A ver si aparecen ahí. A ver. Creo que ya la próxima semana, creo que las actividades van a ser normales. No les he tomado asistencia. Perdón. Yo les tomo. Ok, les paso y les programo la asistencia. Ok. Bueno, ahora que me hizo acuerdo. Ok. Acurio. Presente. Ok. Alvarado. Presente. Carvajal. Presente. Castillo. Presente. Castro. Presente. García. Presente. Guerrero. Presente. Jiménez. Presente. Larrea.
Larrea no está. Merchan. Presente. El compañero Larrea está con el micrófono abierto, pero parece que no se le escucha. Tiene prendida la cámara. Pero sí está prendida la cámara. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Sí, lo vi. Ordóñez, Ordóñez. Mm, No, no la veo que está ahí, no está en clase. Orellana, Presente. es Orellana, está que se muere, que debe tener gripe a lo mejor. Ok, Silva, Presente. Presente. ok. Sivinita, Presente. está bien, como te digo el apellido, Sivinita, así es. Sivinta. Sivinta, ay, perdón, yo le estoy poniendo más, una I de más. Sivinta, ya, muy bien. Velázquez, Velázquez, no está. Bueno, falta. Los compañeros de los jefes de grupo, estos niños que no los veo aquí, que no están registrados en la lista, que son Ordóñez y alguien más, creo que me faltaba. Velázquez creo que no está, ¿no? Perdón, Velázquez no estaba. Sí están trabajando en los grupos, jefes de grupos, Sí, están trabajando. sí están trabajando. Los demás compañeros, porque son dos alumnos que hoy día no han venido, pero el resto de los días sí se están comunicando con ustedes para trabajar, o sí se están reuniendo. Daniela, ella sí. ¿Ya? Y del otro muchacho o el otro compañero, También, sí, sí se denme conectó. razón. Ahorita le estoy Sí, escribiendo porque no sé por qué, pero pues sí, sí se estaba conectando. bueno, ya entonces, no hay problema. Ya ustedes ya saben, los jefes de grupo, ustedes ya saben cómo tienen que aplicar la ley. Si ustedes ven que no trabajan en el informe, no quiero el día de las exposiciones decirme, doctor, mi compañero no hizo nada, que no sé qué". No, yo le doy más valor a la rúbrica que ustedes me presentan y lo que colocan ahí. ¿Entendido? Ese día yo no quiero quejas, solamente, doctor, los jefes de grupo, revise la rúbrica, doctor, antes que comenzamos a hacer la exposición. ¿Entendido? ¿Ok? Bueno, chicos, pasen bien, bendiciones para ustedes y sus familias, cuídense, nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Nos vemos, chao.